pasamos a muslo y empezamos con la superficie. Cuando sacamos la piel del muslo, lo que vamos a ver en primer término pues son obviamente los elementos superficiales, ¿no? Vamos a ver los elementos superficiales, ¿ok? Perfecto. ¿Qué elementos superficiales vemos? Especialmente venas, ¿verdad? Especialmente venas. Vamos a ver en la cara anterointerna del muslo una gran vena. Esta vena en realidad viene desde el pie, y acá en el muslo aparece en la cara anterointerna o anteromedial. Es la vena más larga del cuerpo humano, es la llamada vena safena mayor, la vena safena mayor o safena magna, ¿correcto? Antiguamente llamada safena interna o safena medial, ¿no? Su nombre actual simplemente es la vena safena mayor, ¿ok? Muy bien, viene desde el pie. Aquí en el muslo aparece en la cara anterointerna, viene subiendo por la cara anterointerna del muslo y va a terminar desembocando en la parte alta del muslo, debajo del ligamento inguinal, va a terminar desembocando en una vena profunda que es la vena femoral. Pero para que la vena safena mayor, que es una vena superficial, desemboque en una vena profunda como la vena femoral, tiene que atravesar, tiene que perforar, tiene que pasar a través de la aponeurosis, la fascia. Entonces podemos observar nosotros acá que la fascia femoral, la aponeurosis femoral, ofrece una abertura, un hueco, una abertura para el paso de la vena safena mayor. Esa abertura toma el nombre de hiato safeno. Hiato. En anatomía, la palabra hiato significa abertura, orificio. El hiato safeno. Hiato safeno, o también llamado la fosa oval. Fosa oval, también se le llama así. ¿Ok? Es una abertura en la aponeurosis de la fascia femoral, en la aponeurosis femoral, y que permite el paso de la vena safena mayor. La vena safena mayor es una vena superficial y antes de desembocar se encorva. Este tipo de curvaturas que hacen los vasos, este tipo de curvaturas como si fuera el mango de un bastón, toma el nombre de callado, con Y, con Y, callado. Estamos viendo que la vena safena mayor forma un callado, una curva, para poder meterse y desembocar en la vena femoral. ¿Correcto? Un callado, la vena safena mayor. En el momento que la vena safena mayor forma un callado, es decir, una curva, para atravesar la aponeurosis y desembocar en la vena femoral, vamos a observar que hay un grupo de venas. Hay un grupo de venas que aprovechan dicha circunstancia para desembocar, para unirse al callado de la vena safena mayor y poder tributar su sangre hacia la vena femoral. Este conjunto de venas da un aspecto estrellado, da un aspecto de estrella, y de ahí tiene su nombre, la estrella venosa de Scarpa. Acá lo he puesto en el lado izquierdo, la estrella venosa de Scarpa. ¿Correcto? ¿Qué cosa es la estrella venosa de Scarpa? Es un conjunto de venas superficiales. Es un conjunto de venas superficiales de pequeño calibre, ¿correcto? Y que están desembocando, están convergiendo sobre el callado de la vena safena mayor, para que a través de ella puedan vertir su sangre hacia la vena femoral. ¿Ok? ¿Cuáles son las venas conformantes o que constituyen la clásica estrella venosa de Scarpa? Tenemos esta venita, miren esta venita que viene de la zona genital, la vena pudenda externa, superficial. Pudenda externa superficial, es una vena que viene de la zona genital. Luego, esta venita que viene de la zona del ombligo, que viene bajando de la zona del ombligo, la vena epigástrica superficial. Algunos autores clásicos a esta vena epigástrica superficial le llaman vena subcutánea abdominal, es lo mismo. La vena subcutánea abdominal es ahora llamada la vena epigástrica superficial. Luego vemos esta vena de acá, que viene de la zona de la cresta ilíaca, es la vena circunfleja ilíaca superficial, ¿correcto? Luego tenemos
La misma safena mayor, la propia safena mayor también forma un brazo de esta estrella. Y por último, medial a la vena, medial a la safena mayor, vemos aquí la vena safena accesoria. La vena safena accesoria. ¿Correcto? A veces, y como muestra este esquema de Netter, a veces puede haber esta vena. Esta vena que muestra aquí realmente es inconstante. En nuestro medio al menos es inconstante. ¿Ok? Entonces, esta venita, algunos le llaman la vena safena accesoria lateral. Y esta sería entonces la vena accesoria medial. Son nombres arbitrarios que uno pone. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Muy bien, y esa es la famosa estrella de Scarpa. Perfecto. Muy bien, pasamos a los músculos. Muy sencillo. En el muslo vamos a tener tres grupos musculares. Vamos a tener un grupo anterolateral o anteroexterno, un grupo anteromedial o anterointerno y atrás un grupo posterior. Nada más. En el grupo anterolateral o anteroexterno tenemos a tres músculos. Uno, este que está en la cara externa de la parte alta del muslo, este músculo que está en la cara externa alta del muslo, es el músculo tensor de la fascia lata. El músculo tensor de la fascia lata. Músculo pequeño que se encuentra en la cara lateral alta del muslo. Luego aparece este músculo, el músculo más largo del cuerpo humano, el músculo más largo de todo el cuerpo humano, que baja diagonalmente por la cara anterior del muslo, hacia abajo y hacia adentro, el famoso músculo sartorio, el sartorio. Y luego aparece el músculo más voluminoso del muslo, ¿correcto? El famoso cuádriceps, el cuádriceps. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. El cuádriceps, como su nombre lo dice, tiene 4 porciones. La porción más anterior, que uno ve acá, la porción más anterior, ese se llama el músculo recto femoral, o clásicamente también llamado recto anterior. Y detrás del recto femoral vamos a tener a los tres vastos, Este que se asoma por acá es el vasto lateral o vasto externo. El que se asoma por acá, el vasto medial o vasto interno. Vasto medial o vasto interno. Y detrás, no se ve acá, escondido, detrás del recto femoral está el vasto intermedio. El vasto intermedio, llamado también, como he puesto acá, músculo crural. El músculo crural es el vasto intermedio del cuádriceps. ¿Ok? Esos son los músculos del grupo anterior o anterolateral, ¿no? Perfecto. Ahí están, están señaladitos. Perfecto. Muy bien. Cabe mencionar lo siguiente, acá también quisiera aprovechar la imagen. Las 4 porciones del cuádriceps, ¿correcto? Se van a juntar en un solo tendón aquí abajo, y que se llama tendón del cuádriceps, ¿ok? Este tendón del cuádriceps pasa por delante de la rótula, donde se adelgaza de manera notable, ¿ya? La rótula no está envuelta en el tendón del cuádriceps, no, sino que la rótula está pegada a la cara posterior del tendón del cuádriceps. El cuádriceps está pegada a la cara anterior de la rótula, pero por detrás la rótula se articula con el fémur. O sea, el tendón del cuádriceps no envuelve a la rótula, sino solamente está pegada a su cara anterior. En el momento que el tendón del cuádriceps se pega a la cara anterior de la rótula, es marcadamente delgado, y luego nuevamente continúa por debajo de la rótula. Pero esta porción del tendón que está debajo de la rótula ahora cambia de nombre, se llama tendón rotuliano o tendón patelar, ¿no? Esta es la rótula o patela, entonces debajo se llama el tendón rotuliano o tendón patelar, que se creía que era otro tendón, sin embargo ahora se sabe bien que es el mismo tendón que continúa, lo que pasa es que el tendón se adelgaza mucho cuando pasa por delante de la rótula. ¿Okay? Tendón rotuliano o tendón patelar. También quiero hacer notar lo siguiente, muchos, ¿no? Dicen ligamento rotuliano, no es un ligamento, es un tendón. ¿Okay? Lo que ocurre es que son fallas de la traducción. ¿Okay? Cuando uno revisa
terminología en idioma original, evidentemente va a darse cuenta cuáles son los criterios que ellos tienen, que son un tanto diferentes según su idioma, ¿ok? Pero en castellano existe claramente la diferencia entre tendón y ligamento, ¿ok? Entonces es un tendón, no un ligamento, tendón rotuliano o tendón del cuádriceps, y que va a terminar insertándose en la tuberosidad de la tibia o la tuberosidad anterior de la tibia, ¿ok? Perfecto. También quiero mencionar lo siguiente. Aquí vemos al músculo sartorio que baja diagonalmente hacia abajo y hacia adentro. Es el músculo más largo del cuerpo humano. Este músculo viene desde arriba, desde la espina ilíaca antero-superior, desde la espina ilíaca antero-superior, y baja diagonalmente hacia abajo y hacia adentro para llegar ¿a dónde? A la cara interna de la epífisis superior de la tibia. ¿Correcto? Este sartorio va a llegar a la cara interna de la epífisis superior de la tibia, donde va a converger con otros dos tendones. Va a converger, se va a juntar, o bueno, van a llegar juntos con otros dos tendones. ¿Con cuáles? El tendón de un músculo que se llama el recto medial, y otro músculo que es el semitendinoso. Entonces, aquí se van a juntar tres tendones, ¿correcto? El tendón del sartorio, del recto medial y del semitendinoso, ¿correcto? Esos tres tendones forman la denominada pata de ganso. La denominada pata de ganso, cuyo nombre anatómico, su nombre técnico es pes anserinus, en latín, pes anserinus, ¿correcto? Y que se traduce pues al castellano como pata de ganso, ¿ok? Pata de ganso. Entonces, la pes anserinus o pata de ganso se refiere a los tres tendones que se están insertando en la cara interna, en la cara medial de la epífisis proximal o superior de la tibia, y la conforman tres tendones: el tendón del músculo sartorio, del recto medial y del semitendinoso, que vamos a ver en un momento. ¿Ok? Perfecto. Ahí está. Y acá está pues la historia de los músculos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el tensor de la fascia lata, ¿no? Su inervación por el nervio glúteo superior, ya lo había mencionado hace un rato. El cuádriceps con sus cuatro porciones, que va a terminar insertándose como tendón rotuliano en la tuberosidad anterior de la tibia. La función principal del cuádriceps es la extensión de la rodilla, la extensión de la pierna, es decir, llevar la pierna hacia adelante cuando uno da un paso, cuando camina o cuando marcha, o simplemente cuando tira una patada, ¿no? Es decir, lleva la pierna hacia adelante. Esa es la función del cuádriceps. Pero ¿para qué es importante esta función? Para mantenernos de pie. Cuando una persona se pone de pie, el ejercicio de mantenerse de pie significa mantener extendidas las rodillas, ¿ok? Y eso lo hace el cuádriceps, entre otros músculos, ¿ok? Perfecto. Y también participa en la flexión de cadera y está inervado por el nervio femoral, ¿ok? Y el sartorio, ¿ven? El sartorio va a formar parte de la pata de ganso, la pes anserinus. ¿Junto con quién? Con el recto medial y con el semitendinoso, ¿ok? Tres músculos, la pes anserinus, la pata de ganso. Y ahí están sus funciones y también está inervado por el nervio femoral. Perfecto. Ahora pasamos al grupo anteromedial. En el grupo anteromedial, ¿qué músculos vamos a encontrar? En el grupo anteromedial? Vamos a ver, en primer término, aquí al músculo pectíneo. Ahí está, el músculo pectíneo, ¿ok? Perfecto. Luego vamos a ver al recto medial, que es el segundo músculo de la pata de ganso. El recto medial. Tiene un nombre clásico, que está escrito ahí, gracilis. Gracilis, eso es en latín, gracilis. Algunos lo castellanizan, dicen grácil. Grácil significa fino, delicado. ¿Me dejo entender? Porque este músculo tiene aspecto de una cinta, es acintado, ¿no? Tiene aspecto de una cinta delgada, de ahí su nombre, delgado como una cinta, fino como una cinta. Entonces, grácil, ¿no? En castellano. En idioma original es gracilis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, es el recto medial. Luego tenemos los tres aductores, ¿ok? Que se denominan, simplemente en términos prácticos podemos decir primer aductor, segundo aductor y tercer aductor.
¿ok? Pero también tienen nombres que están mencionados en los libros. El primer aductor se conoce como el aductor largo, ese es el primero. El segundo aductor, y que acá lo vemos, ¿no? El primer aductor largo. El segundo aductor no lo vemos a simple vista. ¿Por qué? Porque está escondido, está detrás del primer aductor. El segundo aductor se llama el aductor corto, y está escondido detrás del primer aductor. Y el tercer aductor se conoce como el aductor mayor. ¿Ok? Esa es la nómina actual. Primer, segundo, tercer aductor, le puedes llamar así tranquilamente, o aductor largo, aductor corto y aductor mayor respectivamente. Por si acaso, cabe mencionar que en la nomenclatura antigua, al aductor largo le decían aductor mediano, al aductor corto le decían aductor menor, y al aductor mayor siempre le han dicho aductor mayor, así que en ese sentido no hay problema, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Y ahí está igual sus referencias para que lo tengan claro, ¿no? Ahí está el pectíneo, el gracilis, ¿no? El gracilis, ¿ven? También forma la pata de ganso, ¿lo ven? La P. sanserinus, ahí está. La pata de ganso también forma, ¿correcto? Junto con el sartorio y el semitendinoso, el recto medial o gracilis, ¿no? Y los tres aductores. Y ahí está su inervación. Miren, hay algunos de ellos que tienen doble inervación, eso merece la pena revisar. El pectíneo, por ejemplo, el primer aductor y el tercer aductor tienen doble inervación. El pectíneo y el primer aductor, es decir, el aductor largo, están inervados por el nervio femoral y el nervio obturador. Y el tercer aductor, el aductor mayor, está inervado por el nervio obturador y el nervio tibial, que es uno de los componentes del ciático, ¿verdad? Mientras que los otros, el recto medial y el segundo aductor, solamente están inervados por el nervio obturador. ¿Ok? Perfecto. Ahí están sus funciones, es para que lo lean simplemente. Y el grupo posterior, pasamos al grupo posterior del muslo. En el grupo posterior del muslo tenemos 3 músculos nada más. 3 músculos, muy sencillos, ¿correcto? Pero quiero que noten lo siguiente, miren. Este es un miembro inferior derecho, ¿no? Este es el glúteo mayor, ¿no? Por acá anda el sacro está por acá. Entonces es un miembro inferior derecho. Esta es la zona lateral, esta es la zona medial, ¿verdad? Aquí está la cara posterior del muslo y acá está la pantorrilla, es decir, la cara posterior de la pierna, ¿correcto? Hacia esta zona de acá está la cabeza del peroné. El peroné. Acuérdense que el peroné es el hueso lateral, ¿no? En la pierna. Hacia esta zona está la cabeza del peroné. Y hacia esta zona de acá estará la epífisis superior de la tibia. ¿Correcto? La peroné anda por acá, tibia anda por acá. Perfecto. Entonces, cuando uno ve los músculos de la región posterior del muslo, empezamos. Al que tú ves dirigiéndose hacia la cabeza del peroné, ese es el bíceps femoral. Ese es el bíceps femoral. El bíceps no va a la tibia, el bíceps va al peroné. ¿Correcto? Y como su nombre lo dice, el bíceps tiene 2 porciones, igual que el bíceps del brazo. Tiene 2 porciones, porción larga y porción corta, igualito que el bíceps braquial, ¿se acuerdan? Porción larga y porción corta. La que se ve en superficie acá, la que se ve claramente, esa es la porción larga. Esta es la porción larga, que se ve claramente en superficie. ¿Ok? Y se dirige hacia la cabeza del peroné. La porción corta está más profunda, está escondida. ¿Ok? Pero ambas porciones se forman en un solo tendón y van a la cabeza del peroné. Perfecto. Y luego tenemos a los 2 semis, el semitendinoso y el semimembranoso. ¿Ok? El semitendinoso es más superficial, uno lo ve en primer plano, es más posterior, porque estamos viendo desde atrás, está en primer plano. El semitendinoso y el otro es el semimembranoso. Ambos van a la tibia. El semitendinoso es precisamente el tercer músculo componente de la pata de ganso, ¿se acuerdan? Junto con el sartorio y el recto medial gracilis aparece este. El semitendinoso es el tercer músculo que va a conformar la pata de ganso. ¿Ok? Bien, cabe mencionar lo siguiente. Estos 3 músculos aquí mencionados, la porción larga del bíceps, solamente la porción larga del bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso, arriba se juntan en un solo tendón. En la parte superior se juntan en un solo tendón.
que se denomina el tendón de la corva. Tendón de la corva. Corva, con B chica. El tendón de la corva. ¿Ya? ¿Qué músculos forman el tendón de la corva? Aquí está. La porción larga, nada más del bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso. ¿Correcto? Ellos forman el tendón de la corva. ¿Y dónde se va a insertar ese tendón de la corva? En la tuberosidad isquiática. En la tuberosidad isquiática. Por eso que a estos tres músculos se les conoce como los músculos de la corva. Bíceps, pero solamente porción larga, semitendinoso y semimembranoso. ¿Y por qué no la porción corta del bíceps? Porque la porción corta del bíceps se inserta en la línea áspera del fémur. ¿Ok? Nada más. Y ahí está, precisamente, el bíceps femoral, sus dos porciones, ¿ven? Sus inserciones, ¿correcto? Todo el bíceps va a la cabeza del peroné, semitendinoso y semimembranoso. El semitendinoso también la pes anserinus, la pata de ganso, ¿correcto? Y estos dos van a la tibia, ¿correcto? Y ahí están sus funciones. Observen la inervación, observen la inervación. Son los dos componentes del clásicamente llamado nervio ciático. El nervio tibial y el peroneo común. ¿Correcto? Antiguamente decían que esos tres músculos están inervados por el nervio ciático. Pero ahora se sabe que el ciático no existe, que son dos nervios en realidad. El nervio peroneo común y el tibial. El peroneo común inerva la porción corta del bíceps, mientras que a los tres que forman el tendón de la corva, están inervados por el nervio tibial. ¿Ok? Nada más. Muy sencillo. Perfecto. Nada más. Bien. Asimismo, un poquito de topografía. En la cara anterior del muslo, sobre todo en la cara anterior alta, en el tercio superior de la cara anterior del muslo, vamos a ver un área con aspecto de un triángulo, un área triangular, que se conoce como el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Triángulo femoral o triángulo de Scarpa. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. ¿Cuáles son sus límites? Su límite superior lo forma un ligamento, el ligamento inguinal. El ligamento inguinal se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el tubérculo del pubis. ¿Ok? Hacia el tubérculo del pubis. Es el llamado ligamento inguinal, o también llamado ligamento iliopubiano. Ligamento iliopubiano o ligamento inguinal, nada más. ¿Ok? Es un ligamento que va desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el tubérculo o espina del pubis. ¿Ok? Forma el límite superior de este triángulo. El límite lateral lo forma el músculo sartorio. Y el límite medial lo forma el primer aductor, el músculo primer aductor o aductor largo. ¿Ok? Muy bien. En condiciones normales, este triángulo está cubierto, está tapizado por la hoja cribiforme. Cribiforme, lo voy a escribir acá. Hoja cribiforme u hoja superficial de la aponeurosis femoral. Cribiforme viene de cribas, es decir, cribas significa poros, agujeros. Es la hoja cribiforme, es una hojita que está llena de agujeritos, ¿correcto?, de la aponeurosis femoral. Él forma el techo, lo que cubre al triángulo de Scarpa, ¿correcto? Y en el fondo, en el piso de este triángulo, en el piso de este triángulo, yo voy a ver a dos músculos, en el piso. Voy a ver al músculo psoas ilíaco, ¿se acuerdan del psoas ilíaco? Y acá al fondo voy a ver al pectíneo. Ellos forman el piso, el suelo, el fondo del triángulo femoral. ¿Ok? Entonces, bastante simple. Muy bien. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué voy a encontrar dentro del nervio femoral? Pues hay una mnemotecnia para nunca olvidarse. La famosa mnemotecnia es navega. Navega hacia los genitales, ¿no? Navega hacia la línea media. ¿Qué significa navega? Nervio, arteria, vena, ganglio. Nervio, arteria, vena, ganglio. En castellano decimos navega. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos de afuera para adentro
nervio femoral, arteria femoral, vena femoral, y esta bolita verde que he colocado acá es el ganglio inguinocrural, ganglio inguinal profundo o ganglio de Cloquet, como está escrito ahí, ganglio de Cloquet, ¿ok? Entonces son los 4 elementos: nervio, arteria, vena, ganglio. ¿A quién consideramos como elemento central dentro del triángulo de Scarpa? Al elemento central lo consideramos a la arteria, porque la arteria está justo pasando por detrás del punto medio del ligamento inguinal. Si tomamos el punto medio del ligamento inguinal, sabemos que a ese nivel está la arteria femoral. Lateral a ella está el nervio femoral. Medial a ella está la vena y más medial el ganglio. ¿Ok? Perfecto. Muy sencillo. Muy bien. Ahí está. Ya lo he mencionado. Perfecto. Y luego, debajo del triángulo femoral o de Scarpa, debajo del triángulo, se continúa hacia abajo un conducto. Ese es el conducto subsartorial, así se le llama. Conducto subsartorial o conducto de los aductores. Conducto subsartorial o conducto de los aductores, o clásicamente llamado el conducto de Hunter. Conducto de Hunter. Es un conducto que se inicia justo debajo del triángulo de Scarpa, del triángulo femoral, ¿correcto? Y va a avanzar. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar en el denominado anillo del tercer aductor o aductor mayor, ¿recuerdan? Entonces va a comenzar en el vértice inferior del triángulo de Scarpa y va a terminar a nivel del anillo del tercer aductor. Ese es el conducto subsartorial o conducto de los aductores de Hunter. ¿Quién lo forma? Por delante, acá está cortadito, por delante estaría el músculo sartorio. Por detrás están el vasto medial del cuádriceps y el primero y el tercer aductor. ¿Por qué no el segundo aductor? Como lo dije hace un rato, el segundo aductor está escondido detrás del primero, entonces no forma parte de este conducto. ¿Y cuál es el contenido? ¿Qué elementos pasan por el conducto de Hunter o conducto subsartorial? Pasa la arteria femoral, la vena femoral, pero ya no pasa todo el nervio femoral. Como ustedes pueden ver aquí arriba, el nervio femoral se ramifica. La única rama del nervio femoral que pasa por este conducto es el nervio safeno, que nace del nervio femoral. El nervio safeno es un nervio sensitivo que está yendo para inervar la piel de la cara anterointerna de la pierna y borde interno del pie. ¿Ok? Nada más. Muy sencillo. Perfecto. Y finalmente, como les dije, el conducto de los aductores, el conducto de Hunter, termina en el anillo del tercer aductor. El anillo mayor. Ese anillo permite la comunicación de la región anteromedial del muslo con la fosa que está detrás de la rodilla. La fosa que está detrás de la rodilla se llama la fosa poplitea. Entonces, ¿y qué elementos pasan por el anillo del tercer aductor? Solamente pasan los vasos, la arteria femoral y la vena femoral. Al momento que la arteria femoral pasa por el anillo del tercer aductor, cambia de nombre a arteria poplitea. Lo mismo hace la vena. La vena pasa a vena poplitea. ¿Estamos de acuerdo? Muy sencillo. Pero el nervio ya no pasa por ahí. Perfecto. En la región posterior, recordamos nosotros aquí al famoso nervio ciático. Que en realidad está formado por dos componentes, ¿no? El peroneo común y el tibial. Suele aparecer por debajo del piriforme, ¿no? Hay variantes anatómicas, sin duda alguna, pero suele aparecer por debajo del músculo piriforme y luego pasa por el canal isquiotrocanterio, ¿no? Que mencionamos hace un rato. ¿Ok? Muy bien. El peroneo común inerva a la porción corta del bíceps. Aquí está la porción corta del bíceps, ¿ven? Entonces, el peroneo común inerva a la porción corta del bíceps, mientras que el tibial inerva a los músculos que forman el tendón de la corva. Acá está el tendón de la corva, ¿ven?
insertándose en tuberosidad isquiática. Porción larga del bíceps, semitendinoso y semimembranoso. ¿Ok? Perfecto. Nada más, y generalmente, en la gran mayoría de los casos, estos dos nervios que viajaban juntos y que se creyó por mucho tiempo que era un solo nervio, el nervio ciático, estos dos nervios suelen separarse a nivel de la fosa poplitea. Se separan. No es que el nervio ciático dé ramas, porque ya he dicho, el ciático no existe, son dos nervios. Simplemente estos dos componentes del ciático se separan. ¿Dónde? En la fosa poplitea. Entonces aquí se va a ver la separación del nervio peroneo común y el nervio tibial. Nótese que el nervio peroneo común baja hacia abajo y hacia afuera, siguiendo al bíceps. ¿Y a dónde iba el bíceps? El bíceps va hacia la cabeza del peroné. En ese sentido también va el nervio peroneo común. El nervio peroneo común se comporta, como los maestros clásicos decían, se comporta como el satélite del músculo bíceps. El nervio peroneo común sigue al bíceps y junto con él va hacia cabeza y cuello del peroné. Mientras que el nervio tibial baja por la línea media. El nervio tibial baja por el centro de la fosa poplitea. ¿Ok? Perfecto. Nada más, ahí está el famoso ciático. Muy bien, un poquito de arterias. La arteria femoral, ¿ok? Aquí está, creo que el señalado. Sí. La arteria femoral es continuación de la arteria ilíaca externa. Cuando pasa por detrás del punto medio. Del ligamento inguinal. Ahí cambia de nombre, de ilíaca externa a arteria femoral. ¿Correcto? Y va a continuar hasta abajo. ¿Hasta dónde? ¿Dónde termina la arteria femoral? Pues la arteria femoral va a terminar cuando atraviesa el anillo del tercer aductor. Y ahí entra la fosa poplitea y cambia de nombre a arteria poplitea. Así de claro. Entonces, la arteria femoral, origen, es continuación de la ilíaca externa. ¿Dónde se produce el cambio? Por detrás del punto medio del ligamento inguinal. ¿Dónde termina la femoral? Convirtiéndose en arteria poplitea. ¿Dónde ocurre el cambio? En el anillo del tercer aductor. ¿Ok? Bien, la arteria femoral en su camino, por supuesto, da ramas. ¿Correcto? Va a dar primero un grupo de ramitas que son de pequeño calibre. Que acá las he escrito. La pudenda externa superficial, la pudenda externa profunda, la epigástrica superficial y la circunfleja ilíaca superficial. Son arterias de pequeño calibre, muy chiquitas. Pero luego da una rama que sí es notoria, esta arteria de acá. Esa es la arteria femoral profunda. De la femoral sale esta, la femoral profunda. ¿Ok? Y esta arteria sí, definitivamente es más importante. De la femoral profunda salen otras ramas, como por ejemplo las circunflejas femorales, las que abrazan a la epífisis proximal del fémur, las circunflejas femorales. ¿Correcto? La arteria del cuádriceps, o la famosa arteria muscular. ¿Correcto? ¿Se entiende? Y termina dando ramas perforantes que van hacia los músculos de la región posterior del muslo. ¿Ok? Y también la femoral termina dando una rama acá, justo antes de pasar por el anillo del tercer aductor, suelta una rama que va hacia la articulación de la rodilla y se llama la arteria, ahora se le dice descendente de la rodilla, ese es el nombre que tiene ahora, rama descendente o arteria descendente de la rodilla, que clásicamente los maestros clásicos le decían la arteria anastomótica magna, porque es la arteria de mayor calibre que va hacia la zona de la rodilla.